música. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Feel like a dynamite, ready to explode right up in the sky. I need you to listen, I need you to hear, and don't show any fear. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. Buenas noches, ¿cómo andan todos? Buenas Espero que anden noches. todos bien. Bueno, un vivo más y un vivo menos. Tenemos tantas cosas para contarnos que no sabemos ni por dónde arrancar. Bueno, muchas gracias a la gente que está conectada. Miren con quién estoy. Siempre está en la falda ella. La cazadora de jabalí. Bueno, ahora caza osos polares. Polares no, osos pardos. Divina ella. Va a estar tranquila porque esta mañana, no, ayer cazó una rata, andaba loca la vida. Piensa que es la reina, ¿no? Bueno, estamos con Yemita acá. Bueno, Negrita, bajate un poquito. Bueno, buenas noches a todos, espero que anden todos bien. Espero que esas pescas hayan sacado algo. Al menos nosotros hoy no mucha cosa, pero salimos a navegar un poco y
Se pasó bien, se pescó, a lo último se pescó. Y también otra novedad en el video de hoy, que se va a publicar obviamente la semana que viene. Muy lindo, muy entretenido, creo que les va a gustar. Washington Piznik, buenas noches. Pisnuk, perdón. Albertico, buenas noches. Santiago Carrafieli, buenas noches. Hola Santiago. Lorelei Saldivia, Mauro Pescador, bueno. La señora, buenas noches, que pasen bien. Franco Chihuay. Nos extrañaban. Buenas Bueno, noches. y yo, la verdad que no iba a Spider ser Elite, hoy. hola, buenas noches. Que lo tiró, hasta tenemos un Spiderman en el grupo. Pero se ve que el señor quería ser Llegué vivo. justo, bueno, vamos arriba. Tengo algo interesante para contarles. Bueno, cuente que nosotros también queremos saber. Juan Grieco, buenas noches. Pesqueros, la mejor mezcla. Espero, ¿Dónde está? acá está. Espero. Presentes, saludos a todos. Bueno, muchas gracias. ¿Querés que yo lea? Está chiquita la cosa, pero por ahora voy bien. Denis de Melo, buenas noches. Franco Chihuay, desde Río Negro, Gallegos, Santa Cruz, Argentina. Bueno, muchas gracias. Quiero mucho Argentina. Fui a muchos lugares por allá. No conozco mucho, Conozco Zárate, Paranago. Muchos lugares pescar. Claro, de pesca, ¿no? Lugar sí, claro. No hablen de monumento o algo de eso, cash. Paranaguazú, Paraná y Bicuí, he ido a pescar. Tengo amigos por allá también, obviamente. Mauro Pescador, buenas noches, gente. Andaban perdidos, sí, lo que pasa que no es que no queremos hacer El otro vivos. que fuiste, que fue Paraná también. Sí, Paraná y Bicuí, después pasamos el puente. No, digo el que fuiste vos con Carlito. No, ahí fue Paso de la Patria. No, pero el arroyo que era. O río, no sé qué. Paraná. Ah, era Paraná también. Sí, Ah, el Paraná, sí. Gustavo Rillo, hola, buenas noches familia, un saludo grande para todos, en especial ustedes tres, arriba los pesqueros. Bueno, muchas gracias, Ezequiel Condes. Mirá, Condes, sangre azul tenés entonces. Buenas noches, ¿cómo andan? Hubo video hoy. no. Sí, no, hicimos videos, pero no, se subirá breve. Alex, buenas noches. Vamos con la pesca, buenas No noches, dio Johnny para y hacer Kevin. No tiene nombre acá, pero yo estoy seguro que este es Santiago. Saludo para Stephanie, yo aprovecho para mandar un saludo a Stephanie. A ver, 15 minutos descontando, por supuesto. Raúl Rocha, hola pescadores. Acá firme, como rulo de estatua. Muy bien, aprendiendo. Está aprendiendo, Carmen. A ver, ¿dónde fue que lo tiró? Escribe una cosita. Carmen Díaz, hola amigos, bueno por verlos. Bueno, muchas gracias. Un saludo, gracias igualmente para ti. Raúl Rocha pregunta para los pesqueros, ¿se está armando la jornada de pesca de pejerrey? Sí, se está armando. Obviamente que falta un poquito de frío para eso. Pejerreyes ya hay. No, pero se está armando la jornada, dice como que hubiera algo. Sí, no, vamos a armar una juntada, no un concurso, sino una juntada, y en el medio de la juntada se arma un concurso del pejerrey. ¿Cómo anda tú? Pejerrey ya están, pero claro, obviamente, para llamarlos, ¿qué hay que hacer? Gastarse un medio kilo de ceba, por lo menos para traerlos ahí. Después que tenemos el pejerrey en la bollita, ya está. Después de sacarlo nomás. Sacamos con Noé, la semana pasada sacamos 16, fuimos el otro día, sacamos 13, ayer sacamos 10. Pejerrey hay, pero el pejerrey es mediante ceba, en esta época, ¿no? Obviamente que en invierno, con agua fría, y las condiciones están, no precisamos cebar, pero el que quiera pejerrey ahora, hay que cebarlo, no queda otra. Buenas noches, Tutu. Claudio Furtado, buenas noches. Pesca en familia, buenas noches. Gente linda, gracias por lo lindo. Qué disparate. Conectados al vivo, recién llegamos de Colonia. Ya le di el like y compartí. Bueno, muchísimas gracias. Pesca en familia. Carmen Verdún. Hola, saludos de Barros Blanco. Bueno, un saludo para ti también. Claudio,
Claudio tuvimos hace unos días pescando con él. Días no, ayer. Ayer estuvimos pescando con él. Sacó un lindo, la linda, Ningo. no, corvina. Corvina. Corvina, sí, ya es corvina. Sacó una corvina y se le fue un lindo lenguado, ¿Cómo hay lenguado en esa zona ahí, no? No sé, porque ahí nunca saqué yo. Saqué Sí, en pero otro lado. se te fue. Saqué, no, se fue. Fue ahí mismo. Bueno, y a él se le fue también una amargura tenía, pero por lo menos la vi ahí. Quedó grabada, bien grabada. Qué lindo lenguado se le fue. Calculo que quedó bien grabada, porque yo con el estado de nervio que tenía, yo estaba grabando así. Se nota que está nerviosa porque te está rascando. Ah, bueno. Estaba... Andrés Rivero, buenas noches para los tres, para todos los pescadores aquí. Bueno, muchas gracias, líder de la pesca. Muy buenas noches, amigos de la pesca. Les deseo muy buena transmisión y siempre para adelante. Bueno, aprovecho que el líder de la pesca comentó, o sea, hizo un comentario. Y el líder de la pesca, a partir de, creo que fue de ayer, ¿no? No, anteayer. Anteayer. Bueno, el líder de la pesca ahora cuenta con carnadas. Tiene camarón, langostino y chipirón. Así que bueno, para los que viven ahí para el lado de Garzón, Paso Molino, que a veces se dificulta la carnada, bueno, tiene el líder de la pesca ahí, que más abajo le ponen la dirección, o acá en Vida Urreta 669. Raúl Rocha, yema jabalí. Bueno, muy bien. Buenas noches, ¿cómo andan? Dice Julio, saludo para Karen, Miriam Veiga, buenas noches, mucho calor. Sí, la verdad que sí. Comiendo algo y mirándolos. Bueno, excelente. Samsung Uruguay. ¿Qué Seguro, disparate? ahora tiene internet. Hola, buenas noches, saludos a los tres. Bueno, muchas gracias igualmente. Abrazo a todos, dice Miriam. No me quiero pasar, que ya hay bastante chat. Sí, sí. Bueno, como ya es de costumbre, y Carlitos de la Currica tiene el hábito, porque es un hábito que él tiene. Dice, Johnny, ¿tenés algo para regalarte el fin de semana? Digo, no, no tengo. Bueno, pasá por el local que tengo algo para regalar. Bueno, me dice, bueno, elegí lo que quieras. Me da esa opción todavía, elegí lo que quieras. Sí, pero no sé qué elegir. Vos elegí lo que quieras y llévatelo. Bueno, me dio dos cañas que para mí, por mis conocimientos, no tengo mucho conocimiento en esa caña, pero la caña es de embarque. La caña es de embarque, es una caña diferente, no posee pasahilos, o sea, posee un pasahilos y después la línea va por adentro de la caña. ¿Me explico? Va por dentro de la caña y sale allá en el puntero de la línea. Puede ser tanto para afrontar o como para rotativos. Digo de embarque porque ella mide entre unos 60 y unos 85. Ahora yo les muestro. Está muy buena. También hay una linterna que nos dio Carlito, que yo la elegí, que se carga con USB, fácil de cargar. El otro día digo, voy a ver qué tan buena esta linterna. La prendí acá. Y tuvo todo el día prendida la linterna. La verdad es muy buena linterna. Tiene, creo que dos opciones de prenderla. Una más fuerte, una más débil. Después queda como parpadeando. Como la mayoría de las linternas. Está buena esta porque para dejarla paradita allí, para encarnar, para todo eso. Así que hoy tenemos muy buenos regalitos de parte del Carlito de la Currica y de la Lili, por supuesto. Que no quiero nunca sacarle a la Lili de ahí porque la Lili está siempre en la Currica. Mostrarme allí la caña. Es una caña que yo nunca la vi. O sea, no es para lance, pero sirve para arroyo, río también. Sí, arroyo, río. No es lance. Pero qué lástima que no pude sacar ningún... Yo la idea mía era pescar alguna corvina negra con ella y mostrarles. Pero digo, es una caña diferente, es una caña rara. Yo nunca la vi, capaz que alguno lo sabe. Está buena, es dos tramos. El tramo de abajo es como es. Ya les voy a mostrar. Hay dos, más una linterna. Está rara, pero es diferente, pero a mí me gustó. Claro, como yo le dije a Carlita, a mí me encantaría
como todos sabrán, a mí me encanta probar. Ay, ay. O sea, si yo hago, o sea, de repente una currica o algo. Esperen hasta que la o- muestre. Claro, o algo por el estilo. A mí me gusta probar y decir que funciona, porque ¿qué adelanta yo hablar de una caña que es así, que es asá, que es esto? Como hacen muchos y no han pescado. Mm. Yo sí muestro un anzuelo es porque realmente pesqué con ese anzuelo y les muestro que pesqué con ese anzuelo. Les muestro el video. Y la caña pasa lo mismo. Antes de regalársela yo pesco con la caña. Digo que sirve y también digo la otra parte, no, la que no sirve, como ya me ha pasado. Me regalaron cosas para regalar, digo, no, esto no puedo regalar. Bueno, el primer tramo. El primer tramo es este, como pueden ver ahí. Tiene un pasahilo, nada más. Y la línea entra por acá. ¿Está? Por ese orificio que ven ahí. Sí. ¿Está? Entra por ahí, la línea va a salir acá obviamente y entra en este. Pero, miren la punta como es. Parece un micrófono para diputado. La línea sale acá. Claro. No importa... Y esto es de plástico, por eso, o sí, goma, no sé qué no, es no, esto. no, es plástico ¿Plástico? duro. Sí, es un plástico duro. Es Sí, porque liso por justamente la línea que queda acá, ¿no? No importa cómo la encastremos, no importa si encastramos mal o el nombre para arriba, porque todas las cañas vieron que tenemos que alinear los pasahilos. No, esta no importa. Encastramos, pasamos la línea por adentro. Lo particular es esto. Ya les digo acá, es de 15 a 40 libras. Es para bicho generoso. Es pachucho ¿Qué grande, dice? corvinas negras. Un 80. Esta es de 1,80, pero hay dos. Hay una que es un poquito más larga, creo que uno... Ah, no sé. La Sí. otra pensé que era igual. No, es un poquito más. Ah, La caña está divina, me encantaría, me hubiera encantado de probarla con algún bicho grande y bueno, después digo, miren, es linda, funciona perfecto. Lo que tiene que no tener pasahilos y la línea que pasa adentro trabaja toda junta y esto se dobla generoso, ¿no? Porque trabaja toda la caña. La línea va por adentro. Está muy bonita, está interesante, está rara. Está rarísimo. Me encantaría hubiera pescado algo con ella porque... para poder mostrar, ¿no? Yo estoy probando unos modelos de currica inventados por mí. O sea, la currica ya está inventada, ¿no? No es inventado mío. Pero Es el invento otro, mío. el otro rey. Pero El otro, la otra caña. si funciona, bueno, tal, les paso el dato. La idea es esa. Ah, Porque a mí me gusta pescar y mostrarles que funciona. Porque si yo le digo que esto es para sacar tiburón blanco y le hago un cuento bárbaro y no pueden sí. pescar y Sí, cuando está pesca se quiebra, no estoy haciendo una buena propaganda. Y la verdad que Carlito se pasó. Toma, pones ahí, dame esta otra. Ah, esta es de 2.10. ¿Esa es de uno? ¿Cuánto? No, la funda no es de ella, güey. Sí es. ¿Esa de cuánto? Está 1.80. Esa de 1,80. Y esta Sí. otra que tenemos acá, yo les digo. 2.10 creo. Si es la funda, Sí, agarrame acá la... 1.80 es esta. La marca es de Challenger Blue Metal. De 15 a 40 libras, esta es de 2,10. Y la otra de 1,80. O sea que Sí. una un poquito más grande que la otra. 2.10. Ahí está. Es una caña muy interesante, me llamó mucho la atención. Sí. Pero está buena para sacar alguna corvina negra No se generosa. va a ver ahí. Ah, se ve, sí. ¿Sí? Lo mismo, un pasahilo sirve tanto para frontal como para rotativo. La línea entra acá, en este orificio. ¿Está? Y va por dentro de la caña. Está hermosa, nuevas, ¿no? Nuevas sin uso. Sí, solo que esta no tiene funda. Y también aprovecho para decirles que Carlito y la Lili están abriendo un nuevo local de pesca. O sea, tienen el local en lugar habitual que ya saben. Y habrá otro local a una cuadra de ahí, en una esquina también. Coincidencia, casi una prueba. Que ahora están en temas de arreglar, por colocar los reels, etc.
Bueno, eso por un lado. Mostrame la linternita, si ya la muestro la linterna. Ya está cargada. Richard Espino de buenas noches. San José, saludos gente. Bueno, muchas gracias. Martín y Susa. Buenas noches familia pesquera. Bueno, muchas gracias por estar. Roberto, hola. Todos tomando unos espumitas y mirándolos. Pa, es un azul aluminio. Nosotros también estamos tomando, pero estamos tomando agua. Ah, la linterna, a ver qué dice. Y la linternita esta está muy linda, está práctica. Vienen para ponerla o colgarla. Acá está el botón de encender. Una vez, 2 veces, 3 veces y apaga. Pero no saben lo que aguanta esto, esta linterna. Ella se abre de acá, hay que apretar un botoncito que está acá. Se abre, ahí vienen todos los cables y todo, inclusive para cargar en el auto o con la batería del celular. En caso que llueva no hay problema porque está bien protegida. ¿Ah? Es una linternita que los accesorios están acá adentro. Esto también se va, un regalo de la Currica. Qué grande la Currica. Bueno, vamos a dar otro poquito y ya vamos a arrancar con uno de los sorteos. Me encantaría probar esa caña antes de mostrarles, pero no tuve tiempo y tendría que ser algo generoso pues, para pescar, porque si no, imagínense, para que se doble esa caña tiene que ser algo bueno, generoso. Bueno, Richard Pino, manden saludos para la barra de 15 de octubre que se nos casa Palito. Bueno, está, un saludo para él. Bueno, hay que ver que si se casa y se va. Sí, se casa y se va. Bueno, está, pero el tema tiene que empezar a pedir permiso. Ese es el tema bravo, el tema del permiso. Yo no tengo ese problema porque cuando salimos juntos, así que... Él tiene que pedir permiso si quiere ir sin mí. Claro, yo tengo... Bueno, ¿puedo ir sin ti? Sí, es raro que me diga así, pero bueno, está. Y cuando compro algo tengo que comprar 2, se me sale carísimo. Maverick, hola, buenas noches, saludos a todos. Bueno, muchas gracias, querido. Te mando un abrazo grande. Muchas gracias por estar. Saludos a Dali, la pequeña. Carlos Marcelo de Los Ríos. Hola linda familia, espero que anden bien. Te pido me confirmes si sigo estando suscrito o se me borró con el tiempo. No sabría decirte en este momento, yo tendría que salir del canal y buscarte y todo eso, pero tranquilo, vos no te preocupes. Pero no sé si sale porque... Sí, claro, llega a determinada cantidad de suscriptores. Antes, no sale más. Claro, cuando sos nuevo, cada vez que alguien se suscribe, te llega la suscripción que alguien se suscribió, pero después, con el tiempo no llega nada de eso, no sé por qué. Pero quédate tranquilo. No. La única manera de saber es si tu perfil es público, que ahí sabemos todo lo que está suscrito. Pero quédate tranquilo, no te pongas... No importa, no importa. Te agradezco mucho, ¿no? Que estés suscrito. Si no estás, bueno, tranquilo, no te hagas problema. Diego Ceris, mirá, un pesquero de allá del este, pescador. También tiene muy buenas carnaditas, tiene artículos de pesca. Buenas noches a todos, saludos a la familia. Acá estamos viendo desde el trabajo. Hermoso fondo de pantalla. ¿Viste? Te da la sensación que estamos en una embarcación, ¿eh, Diego? Parece que estamos en una embarcación acá. Mauro Pescador, qué imagen de... Sí, la imagen está espectacular. Esa imagen es de Arroyo Corrales. Carlos Macedo de Río, muchas gracias. Dice, saludos desde Patagonia, Argentina. Muchísimas gracias por estar, por supuesto. Yo quiero mucho Argentina. Me encanta Argentina. Bueno, se me fue un poquito el chat acá, perdone. No sé qué haces. Ni yo entiendo. Ahí está.
Para Argentina, Federico Díaz, buenas noches familia, nuevo seguidor por acá, muy lindos sus videos. Barrio Gori, Santiago Vázquez, bueno, muchísimas gracias Federico por estar y por suscribirte, por supuesto, gracias. Luis Edgardo Machado Facio, buenas noches familia, un abrazo a Johnny y Kevin y el grupo del chat. Gracias a vos querido por estar. Pesca en Agua Dulce, buenas noches a los tres y al chat. Un abrazo Álvaro y Eduardo, gracias por estar. Claudia Furtado, qué bueno está Álvaro y Eduardo de Pesca en Agua Dulce, saludos para todos, sí, por supuesto. Es siempre un gusto tenerlos por acá. Carlos Silva, hora de 10, me conecto. En 10 me conecto. Bueno, vamos arriba. Antonio da Silva, buenas noches familia pesquera, acá junto con ustedes, Tony y Jackie, un abrazo grande para los tres. Bueno, muchas gracias. Mira, la madrina me apareció. Buenas noches, acá al firme mirando siempre. Saludo para los tres. Bueno, un abrazo para el padrino también. Igualmente a ustedes. Oli, dice Valentina. ¿Cómo andas Valentina? ¿Todo bien? Buenas noches, ¿cómo andan? Saludo para los tres, dice Fabri. Pablo Campos, perdón. Porque había uno Campos, me acuerdo. Buenas noches para todos pesqueros, acá al firme con el vivo. Saludos de Pablo y Dani. Muchas gracias por estar. Pesquen rock and roll. Saludos hoy. Desde Punta Colorada. De Punta Colorada. Mirá vos, bastante lejos. Sale a tirar una línea por acá, a probar. Saludos. Bueno, vamos arriba con esas tiradas de línea, a ver si se pesca algo. Nicolás Peña, buenas noches, saludos desde Las Piedras. Muchas gracias. Tenemos gente por todos lados. Las Piedras, Argentina. Qué disparate. Santa Presa de Pesca en Familia. Hola, buenas noches familia. Acá, hoy temprano en casa, compartiendo desde el lado de la pantalla. Bueno, genial. Muchas gracias Sandra por estar ahí. Un abrazo grande para Pesca en Familia en general, porque yo no voy a estar nombrando a Aaron, Héctor, el príncipe de Troya, Javier. Bueno, hace unos días vi un video de ese tipo de caña. Bueno, está bueno para que lo comentes ahí para saber un poquito más, porque yo no tengo idea. No me dio tiempo ni siquiera de buscar. Qué hermosa caña, dice Raúl Rocha. Bueno, te la podés llevar, te la podés ganar. Le ponen una, dice Alex, le ponen una línea con anzuelos tipo lengue, con mosca. Bueno, perfecto. Hay una... Jorge Larrea dice, buenas noches Jorge. La blanqueada, estuvo muy bueno el pesquero de San José, la entrada de kilómetro 32, la entrada o es más adelante. Pará un poquito, déjame pensar lo que me dijiste ahora. Estuvo bueno el pesquero de San José, la entrada está en el kilómetro 32 o es antes. Si me estás preguntando de Paso Valdés, ruta 45, yo no sé en qué kilómetro queda, pero queda de la ruta 1 por ruta 45, creo que quedan 16 kilómetros, 15 kilómetros. Creo que ese lugar, si buscas en Google Maps, ahí dice Villa García. Si estamos hablando del mismo lugar, ¿no? Buenas noches, saludos, dice Gustavo. ¿Cómo anda Gustavo, pescador? Hoy anduviste volando. Pescando con Sonia, buenas noches. Mira, Sonia y Gabriel se pegaron el porrazo de la vida allá en Costa Hermosa. ¿Por qué? No sé, dice que agarraron un poquito de barro y la moto patinó y se cayeron. Ah, pero cayeron en la moto. No fue nada grave. Porque cuando chateé con ellos, seguían pescando. O sea, grave no fue, si no, estarían en el hospital. Oh, yeah. Nosotros llegamos hace un rato de Costa Hermosa, la verdad sin palabras, a pescar. A pesar del pero recién dije, a pesar del incidente, pasamos muy bien. La gente espectacular. Bueno, sí, son divinos. Son. Me alegra que te haya gustado. Sí, la gente ahí es espectacular. ¿Qué dice Raúl Rocha? Rara como piloto de manga corta. Sí, es bastante rara. Rara para nosotros, ¿no? Yo por lo menos nunca vi, pero esto embarcado sacando bichos grandes, mira que
María Elena Ravena, hola, buenas noches para todos pescadores. Bueno, buenas noches para ti. Isabel Calveira, buenas noches, mi amada familia. Hola, dice Juanchi. Bueno, se me fue el chat, perdonen. El líder de la pesca, felicitaciones a Lali y Carlitos por la nueva caña. Vamos por más. A Lali y A Carlitos. Lili, Ah, Lili, perdón. Pensé que era Lali. por la nueva casa, ni es caña. Se ve que la Lali se va a ganar algo, ¿no? Le dije Lali. Sí, o sea, la casa está pronta. Ya colocaron todo para colgar esas cosas, pero hay que meterle mano ahora, ¿no? Que me están esperando con los brazos abiertos. Jorge Pérez, buenas noches pesqueros, somos Carolina y Jorge, suscriptores de Tacuarembó, que los seguimos hace tiempo, pero es la primera vez que escribimos. Bueno, hay que animarse a escribir más. Bueno, muchas gracias, bienvenidos entonces. Fernando Cifaldi, ¿cuánto hace que nos vemos, Fernando? Uf, hace como 8 años más o menos. Fernando. Buenas noches para todos los pesqueros, un abrazo grande para los tres. Bueno, igualmente. Denis, buenas noches. Bueno, yo voy a marcar acá a Denis para que quede el chat, porque si no, si nos vamos, y solo ¿cómo se dice? Solo leemos y no damos participación. Alguien tiene que hacer una pregunta, alguien quiere saber algo. Hay mucha gente que me está reclamando, me está mandando mensajes, me está diciendo, Johnny, yo voy a la Rambla y no pesco nada, que no hay pejerreyes. ¿Cómo que no hay? Hay pejerreyes, sí. El tema es que, claro, lo que estamos teniendo siempre es muy poca paciencia, ¿no? La verdad. Había un pescador al lado mío que estuvo 5 minutos y me miró y me dice, acá no hay nada, se fue. Bueno, pero con ese criterio, entonces no. Lo principal es tener un poquito de paciencia. Para el pejerrey sabemos que hay que cebar, más en esta época que el agua todavía no está fría, los pejerreyes están dispersos, no es que andan encardumados. Hay que cebar y traerlos ahí. Después que los tenemos ahí, los pejerreyes, los pescamos. No sé cuántos sacamos unos cuantos ya. Pero obvio, si tiramos una bollita, con la carnada que sea, puede ser con hígado de pollo, puede ser con camarón blanco, que también le gustan mucho, algún cangrejito sopita. Casualidad que cruce uno y agarre, pero el pejerrey hay que cebarlo. Y aparecieron los burel. Aparecieron los bureles. Que hay uno que me dijo que no se llaman burel. No importa. Ignacio, buenas noches. Arriba los pesqueros. Gustavo dice arriba los pesqueros. Miguel Ángel Noble dice amigo. Mi amigo. Johnny. Ah, ¿cómo está la...? Bueno, nosotros andamos bárbaros, gracias a Dios. Impecable. Miguel Ángel, me gusta hablar mucho contigo, dice, bueno, muchas gracias igualmente. Hola, buenas noches, dice Beatriz, saludos desde Buenos Aires. Voy en 10 días por ahí, mirá qué bien. ¿Puedo retirar si ganó algo? Puedo retirar si gano algo, pero por supuesto, claro que sí. Buenas noches, dice Carlos Cabrera, un miembro del canal, muchísimas gracias por siempre, hace como 3 años ya que es miembro del canal. Hace años. Sí. Un fuerte abrazo desde Paysandú, gracias igualmente. Mi amigo Johnny dice. Valentina, hola. Familia. Bueno. ¿Qué les parece si ya arrancamos? Bueno, apareció la Lali también. Estuvimos desaparecidos, sí, es verdad. Que me duermo. El tema es que está mucho trabajo, ¿no? Ay, Gracias a Dios. Mucho trabajo, no es porque estuvimos desaparecidos, porque quisimos. Mucho trabajo, la verdad. A veces tengo hasta 4 trabajos a la vez. 4. Que a veces con uno se complica, bueno, tengo 4. No siempre tengo 4, pero 3 seguro, pero a veces hay un cuarto. El cuarto trabajo acá en casa, que trabajo
Yo soy reparo PC, computadora, laptop, bueno, en fin. Po, casi me tragué el mate aquí. Que mate, esto fue un regalito. Hace un rato llegamos a pescar. Este fue un regalito de pesca en Calla. familia. Salimos en calle, sí. Llegamos un rato. Te dice, ¿qué hacemos? ¿Hacemos vivo? Digo, si querés, digo, Sí, sí. lo hizo. Bueno, me alegra a Gabriel y Sonia que le haya gustado el lugar. Esa es la idea. El lugar está precioso. Pesca de pejerrey es lo más lindo que hay. Sí, tal cual. A mí me encanta la pesca de pejerrey. O sea, a mí me gustan todas las pescas. Si me preguntás, ¿cuál es tu pez para pescar preferido? No tengo. Sí tengo ansiedad de pescar algunos porque nunca los pesqué. Pero no porque me llame la atención de que, quiero pescar este y gasto los millones. No, bueno, millones no tengo, pero... O hago lo imposible para ir a pescar, pero... No. A mí me gusta pescar. Mojarra, castañeta, cabeza amarga, dientudo, pejerrey, bagre, tararira, tornasol, que es la tararira también. Ahora que dije tornasol, tengan en cuenta que desde diciembre hasta fines de febrero la tornasol tiene gusanos en la carne. Yo no lo digo esto por mala onda, lo que pasa que va a sonar raro lo que yo voy a decir, pero vieron que cuando la mayoría de los pescadores pescan una tornasol, la muestran 6, 7 kilos, 8 kilos, una belleza así, la pescan en la época que yo les estoy diciendo, porque ellas están hambrientas por esos gusanos que tienen en la carne, muy hambrientas, y se las devuelven. La devuelven no porque sean tornasoles, que las tenemos solo en Uruguay, en parte sí y en parte no. La mayoría los devuelve porque tienen parásito en la carne. Si la pescan a partir marzo en delante, la pueden consumir. No es una tararira que decir, está en extinción, tenemos que conservarla. No, se puede consumir. Sacás 10, come una. Está bien, está bárbaro. Pero la tornasol tiene parásito no en el estómago, no en la boca, no, tiene en la carne. Está recontra confirmado eso por mí mismo y por otros pescadores y por un amigo que estuve hablando con él. La tornasol, por eso que la mayoría de las veces, disculpen si quemé alguno, pero las liberan, porque esos mismos que liberan, porque en algún momento la abrieron para consumir y se toparon con bultos y abrieron los bultos y tienen gusano en la carne. Por eso que las liberan. Y está bien, está bárbaro. Yo no como tornasol. Por ese motivo, porque en esos meses es cuando estoy con licencia y bueno, está. ¿Y para qué la voy a consumir si la tengo que devolver? Entonces como las habitual, lagunera, las cabezudas, las habitual que hay. Capaz que no sabían. Pero los que pescan tornasol saben. O sea, o deberían de saber. Mirá, esta tararira 9 kilos, midió 96 centímetros, con devolución como corresponde. Bueno, por tras de eso, por tras de cámara, se cortó y dicen, esto está tapado de gusano. Perdón que lo diga, ¿no? Pero está, en ese sentido yo soy sincero. Yo no les miento. Seguro, yo no les miento. Y por ahí capaz que alguno comió con gusano y todo, y obviamente ni la... ¿Qué pasa? Ni se enteró. No pasa nada, porque si después que hirvió o se asó, que calentó, mató el bicho y lo comes, no pasa nada. Eso es historia. Ya marchó, es un parásito. Pero quien lo ve, no lo come. A ver, por acá donde... Como aquella vez que sacamos un pejerrey que estaba yendo también. Sí, algunos pejerreyes... o sea, no son todos. Hay que aclarar que no son todos. Pero la tararira común, la clásica, la lagunera...
la que pescamos en un arroyo, un río, la clásica que sacamos, que se pesca, no. La tornasol sí, de noviembre, fines de noviembre hasta a casi marzo, están con parásitos, muchos parásitos. Una tararira, yo que sé, de 4 o 5 kilos, está infectada de parásitos. Y fuera de esa época es difícil de pescar. Y fuera de esa época es difícil pescar, ¿por qué? Porque la tornasol no come, no se alimenta como las otras que comen mojarra, como un pedazo de carne de vaca. Yo qué sé, ellas comen, la dieta es distinta, son dos especies de tararira distintas. Ellas comen un cangrejito verde, que no sé el nombre del cangrejito, es un cangrejito muy blandito, parece el sopita que tenemos nosotros, pero él Es largo. es más alargado, ¿sí? Es muy difícil de agarrarlo. Está siempre en lugares que donde hay correntada. Y la tararira come eso. Yo las tarariras que he consumido, tornasol, en el buche tiene cangrejo, tienen castañetas, tienen cabeza amarga. Y el cabeza amarga tampoco es un cabeza amarga grande. Ellos consumen un cabeza amarga de 5 o 6 centímetros, no mucho. Bebé. Castañetas también, las castañetas que son medias bebé, que tienen 3, 4 centímetros, son consumidoras fatal. Yo me acuerdo que consumimos una grande, 3 kilos por ahí, que tenía varias castañetas. Entonces, ¿qué más prueba que eso tenemos? Comer, o sea, pescar castañeta y pescar tornasol. La prueba está que hay un video que mostré, puse la castañeta viva, tiré más o menos donde ellas les gustan habitar, que son cerca de los arandíes, un lugar de piedra, un lugar que corre el agua, porque ellas necesitan más oxígeno que la tararira común. Y logré pescar. No solo esas, pesqué varias, pero fueron todas con liberación porque estábamos en el mes justamente del parásito. No es que la tararira sea sucia, no es que esté diciendo algo, es que esa tararira en esos meses tienen ese parásito. Bueno. ¿Qué dice línea coreana? ¿Qué? Yo en Argentina la línea coreana para carpa a los anzuelos solo se le ponen bolita de termopol. En Uruguay espuma plástica. No la ponen otra cosa y pescan. Bueno, acá la carpa la pescan con, yo no te voy a decir cientos de maneras, pero hay un montón de formas que la pescan acá. Y el montón de formas que te puedo decir la pescan. Todos los harinados que venden acá funcionan. Todos. Los harinados que tienen marca ya que venden, funcionan todos. Funcionan más unos que otros. No sé cuál es el que funciona más, no sé cuál es el que funciona menos. Pero lo que te puedo decir que sí pescan. Pero lo que yo pienso es, si ponemos masa en el cebador y ponemos maíz en los anzuelos y la pescamos con maíz, ¿por qué le ponemos masa en el maíz? O sea, masa en el cebador y maíz en los anzuelos. Unos dirán, sí, pero ella viene ahí, viene succionando la masa, escuchen, viene succionando la masa y se traga el maíz y... Bueno, pero al final, ¿qué comió? ¿La masa o el maíz? Entonces, ¿para qué queremos masa si pescamos con maíz? Bueno, a mí me gustaría que los que hacen masa, no estoy diciendo que lo hagan, pero me gustaría que lo pensaran, que la masa la traten de vincular con el anzuelo. O sea, si la carpa, si yo preparo una masa X que funciona, destacada, y pesco con esa masa porque le puse maíz en los anzuelos, bueno, yo no estoy sabiendo que si fue la masa o el maíz, o ella vino por la masa o vino por el maíz. Entonces hay como una confusión ahí que sinceramente a mí no me convence. Entonces a mí me gustaría que los creadores de la masa para la carpa, que está perfecto, los aplaudo porque pescan,
que la masa fuera en el anzuelo. ¿Por qué? Si yo compro un harinado que pesa 2 kilos, cerrame la puerta ahí porque los perros están como locos. Si la masa pesa 2 kilos y si yo tengo un cebador, el cebador me consume 200 gramos de masa. Pero si yo coloco esa masa en ese anzuelo, voy a consumir 2 gramos de esa masa. Entonces, antes me duraba una pesca y ese mismo kilaje que me venden me puede durar una semana de pesca. Entonces con Noé, pensando, porque mi cabeza está siempre en la pesca. Estoy en el trabajo y me dicen, Johnny, ¿vos estás pescando? No, digo, sí, estoy pescando. Entonces, con Noé hicimos como un invento del anzuelo, pero que el anzuelo ya tenga resorte y en vez de poner aquella cantidad de masa, ponemos ahí la masa. Hicimos una prueba con Noé, hicimos un lance con el anzuelo con masa, y hicimos un lance con solamente maíz. Las 4 carpas que sacamos con la masa. La con maíz, sacamos un bagre. O sea, 95% que la masa va, que la carpa va por la masa. Entonces, yo digo para el tema del ahorro, ¿no? Capaz que dice, pero este está cagando el tema de la venta. No es cortar el mambo. El tema es vender, seguir vendiendo, pero que usen menos y que tengan el mismo resultado. Ya tengo los anzuelos prontos, que eso yo no lo voy a mostrar porque es como digo yo prefiero mostrar en vivo y después mostrarle a ustedes, porque no adelanta yo decir esto funciona porque y le hago una película así, se meten a hacer eso y no pescan una. No, yo prefiero mostrar que sí les funcione, que funciona, siguen comprando su harinado de confianza, Pepito, Mengano, Felano, no importa quién, sigan comprando, pero en vez de usar un cebador que lleva 200 gramos, lo ponen en el anzuelo. Ese es mi punto de vista y no estoy tan narrado. El otro día fuimos con Noé y digo, ¿vamos a pescar unas carpas? Vamos. Yo tiraba con masa, Noé con maíz. Yo saqué 3 carpas, Noé no sacó un bagre. ¿A qué quiero decir con eso? Que la carpa come la masa, no come el maíz. Y si nos ponemos a pensar, maíz abajo del agua no hay nada parecido. Si me dicen la mora, bueno, ahí está. Ahí la mora es distinto porque la mora es un fruto natural que está al lado del arroyo, cae al agua y las carpas se alimentan de eso, inclusive los bagres. Y por ahí terminó el tema de la carpa por ahora. Y referente a lo que me decís coreana, la coreana es ponen la masa y ponen 15 anzuelos, 8 anzuelos, 7, 8 anzuelos, 5 anzuelos. Es una barbaridad de anzuelos. La carpa estaría buena para pescarla con un anzuelo. Porque al final, meterle 4, 5, 6, 8, 10 anzuelos en una coreana, para mí no es pesca. Yo creo que ahí tenemos que poner un porcentaje nosotros como pescador. O sea, si tiro una línea que tiene 10 anzuelos, algo te voy a pescar. No me puedo sentir orgulloso si hago una carpa con unas 10 anzuelos. Creo yo, no sé. A mí me gustaría tirar una línea con un plomito y un anzuelo y el pedacito de masa que a ustedes les gusten de la marca esta. Porque la carpa va a comer la masa. Le llama la atención la masa. ¿Por qué? Porque tiene polvo de mora, porque tiene choclo, porque tiene, no sé, ración pollito bebé. Ustedes verán. Pero usar en el anzuelo. Van a tener más posibilidades. Y se van a ahorrar. Porque compran de repente un harinado que sale 300, 200, 500 pesos. 2, 3 kilos. Y le va a durar bastante tiempo y van a disfrutar más la pesca. Y se van a sentir orgullosos cuando saquen una carpa que tenga un anzuelo.
Es mi forma de pensar. ¿Qué dice? ¿Por dónde entras cuando vas a la barra Santa Lucía que estás abajo del puente nuevo? Bueno, cuando voy para la Barra Santa Lucía, yo voy por el puente viejo, ¿no? Paso el puente viejo, paso el peaje, tengo que pagar el peaje, no es que no pueda evitar, solamente que tengas moto. Cuando pasas el peaje, 20 metros a mano izquierda hay un camino, entras en ese camino, vas a estar abajo del puente nuevo y a tu izquierda al final. Porque ahora donde íbamos a la torre ya no se puede más, ya el camino lo rompieron. No sabía de qué estaba hablando, porque claro, lo que pasa es que cuando vamos allí al... Jimena Castelli, hola, ¿cómo están? Los sigo, bueno, muchas gracias. Matías, la pesca de pejerrey es la más linda, sí, eso ya lo leí. Un abrazo grande desde Rivera, muchísimas gracias, somos oriundos de ahí, muchísimas gracias a la gente de Rivera. Es verdad, la paciencia para la pesca es muy necesaria. No, muy necesaria no, tiene que estar en el ADN, porque si no, no sos pescador. Sí, ya me ha pasado. Ahora que dijo a ver si fue compañera o compañero. Carlos. Sí, la pescan con termopol o espumaplas, como decimos nosotros acá en Uruguay. La mayoría dice espumaplas, pero es termopol. Lo que pasa que el termopol no es que le llame la atención a la carpa. Yo me imagino que ponen en la tapita, como usan allá a veces, o algún tipo de cebador, y ponen el termopol en el anzuelo pinchado en la masa. Eso hasta donde nuestra mente sabe, tiramos, cuando golpea el agua el termopol se desprende de la carnada. Baja y el termopol queda flotando así. La carpa, por curiosidad, no es que le guste, succiona eso y claro, le toca la punta del anzuelo y a la pucha. Bueno, la idea es engañar al pez. Bueno, esa es una forma de engañar al pez porque ella no come termopol, pero succionó la carnada y tuvieron la... no suerte porque están pescando, pues yo no considero la pesca una suerte, la pesca es ser pescador. Para mí no existe la suerte en la pesca, pero eso es un tema aparte. Sí, también. Yo he sacado carpas con goma eva. La goma eva también pasa lo mismo con el sábalo. La goma eva simula ser el maíz. Claro, simula ser en caso que sea color amarillo, porque vieron que hay goma eva color rojo, bueno, todos los colores, pero nosotros compramos la goma eva amarillo que viene con púrpura, ¿no? Purpurina. Entonces queda como brilloso y como que para el sábalo funciona mejor, para la carpa no tanto. Pero sí, cuando tiene purpurina brilla mucho y el sábalo es muy curioso. Pero el sábalo ya lo dejé de pescar hace tiempo en el sentido con eso, ¿no? Ahora lo pesco con musgo, yo creo que es el mejor resultado. Bueno, vamos a hacer una cosa así. ¿Seguir leyendo? Yo voy al baño y vamos a hacer el sorteo de una de las cañas, después la linterna, porque mañana hay que Alex trabajar. dice, Noé muere de sueño, hoy el vivo es corto, parece. No, lo que pasa es que llegamos un rato de pescar. Salimos, no sé, pero eran las 2 de la tarde cuando entramos en calle, acá en el Playa del Cerro. Y... ¿hasta qué hora te dieron salida? ¿Hasta las 7? 19:30. Nos dieron hasta las 19:30, que fue hasta esa hora, justito, que fue cuando salimos. Y bueno, está, mientras juntamos las cosas, que subir, que esto, llegar a casa, limpiar, ya eran prácticamente 8:30 cuando él dijo, ¿qué hacemos? ¿Hacemos vivo o no? Bueno, está, hasta que al final él quería ser vivo. Bueno, antes de hacer el primer sorteo, yo tuve una llamada de un amigo de Colonia. Amigo no porque no lo conozco, pero es un pescador de carpas. Me dijo, Johnny, quiero que me promociones mi harinado. Bueno, sí, claro, cómo no. Promocionamos el harinado. Contame, ¿cómo? Y me mandó unos videos pescando carpas.
Digo, ¿me podés hacer lo mismo que me estás mostrando, pero pescando con el anzuelo sin cebador? Ah, me complicaste. Bueno, está. No es complicarte, es que yo para promocionar algo que sí funciona, el cebo tiene que estar en el anzuelo. Si me mostrás una carpa pinchada con el anzuelo y encarnado y en un video que no tenga mucho corte, bueno, promociono, no hay problema. No, Por el sentido... la idea es que se destaque, porque hay muchos que venden Sí, claro, el harinado. exactamente, que se destaque. Ahora, si se destacan algo y se pesca con eso que se destaca, bueno, ahí sí. Sí, claro. Tal cual. Vale la pena, porque es algo único del personal. Y él está probando, ¿no? Ahora cambió otras cosas. El día que me diga no hay problema. Yo no tengo problema. A mí lo que no me gusta, a veces dice Johnny, ves, la gente se te va porque vos... Bueno, disculpen, pero yo soy sincero. A mí no me gusta engañar a la gente. Porque a veces muestran y dicen, no, este encendedor rosado. Bueno, ¿vieron que desde que mis comienzos tengo un encendedor rosado y hasta el día de hoy lo tengo? ¿Vieron que es verdad que uso encendedor rosado? Y no tengo uno, ¿cuántos tengo? 3. 3. Uno ya está roto ya. Sí, uno ya está roto porque hay tanto palo. El encendedor rosado es lo mejor que hay. Compre un encendedor rosado. Tenés fuego, sí, le das, prende su cigarrillo, prende lo que sea y te lo devuelve. ¿Por qué? Porque es rosado. Y al hombre no le gusta el encendedor rosado. A mí me gusta y yo soy hombre. Te lo devuelven al toque. Y todo así, tengo posa caña rosado, entonces no te lo piden. Y bueno, está. Sinceridad ante todo. ¿Qué motor recomendás para un Kayak Dodge? ¿Y el que uso yo? Ese es el mejor motor. ¿Por qué? Porque es el único que tuve y es el primero. A mí lo que me encanta de ese motor, lo silencioso que es. No, aparte que se estuvo haciendo investigaciones. Ah, sí, sí, no es que yo te lo recomiende porque lo compré hoy y lo usé. No. Averigüé con un montón de personas que entienden de motor de fuera de borda. Digo, mirá que es chino, sí, papá. Me explicó un montón de cosas. Usalo. Aparte otra cosa, después que me supe esa cantidad de opiniones de gente que sabe, que con experiencia, hablé con un amigo, el Roberto de Padrotaje, que soy muy, muy amigo de él, y de su señora Miriam, por supuesto. Somos como hermanos. Bueno, somos tan hermanos que la isla es mía ahora. Bueno, sin hablar un poco de eso. Un día, digo, Roberto, venía a buscarme porque quedé de ir, combinamos, venía a buscarme. Y él llegó, el motor no se sentía, digo, pero ¿qué es ese motor? Dice, no, este motor es así, así. Y estaba sin tapa, no le pude ver la marca. Y después me dijo, después puso la tapa con una gomita, porque en algún momento se le rompió la tapa, al hacer la tapa que cubre el motor. Y es un PowerTech. Me encantó el motor. Él tiene un 5, creo que es. 5 HP. Y digo, pero un 5 HP para el calle es mucho. Entonces averigué con otro y dice, mira, comprate el 3.5, que es el mismo que el 2.5. Y te va a andar muy bien, muy económico. Y la verdad, yo estoy encantado. Encantadísimo. Hoy, primera vez que lo probé en el Río de la Plata, con olas, picaditos. Digo, bueno, vamos a ver cómo se comporta. Impecable. Siempre respetando, ¿no? No pasándome del límite. Porque lo que pasa que, como me decía un amigo que trabaja en prefectura, me dijo, lo que pasa, Johnny, que con remo se pasan de los 500 metros, imagínate con motor. Bueno, la idea es que si se ponen un motorcito en el kayak, respeten los 500 metros, ¿no? Anden los 500 metros y pueden andar lo que quieran, tanto para la derecha como para la izquierda, pero lo que pasa es que a remo se van 2 kilómetros, imagínense con motor. El tema es que si se agarran si se agarran un viento este o sur. Bueno, ya te dije, es el motor PowerTech. Déjame ver la página. La página ahora no me acuerdo, pero... El búnker. No, ¿No? el búnker no. No, es otra página. Ah, no sé entonces.
La tararira se devuelve para preservar la especie y preservar el deporte. Estoy de acuerdo. Pero también se come. Hay gente que no come pescado. Yo conozco pescador que pescan y no comen. Y conozco personas que comen pescado pero no pescan. Hay de todo. El tema es tener conciencia. Esa sería la palabra. Tener conciencia. Si saco 30 tornasoles, que coma una no va a pasar nada. El tema es que si saco 30 y las 30 las dejo ahí, no tengo hielo, no tengo freezer, se te pudre todo. Bueno, ¿qué hacemos? Eso sí es malo. Alguna pescadilla antan en la vuelta también, mucho burel. Fue lo que llevamos de carná ayer. ¿Y cómo les fue? ¿Pescaron algo? Le digo a Sonia o a Gabriel. Tenis de Melo, ni siquiera la comemos. ¿Por qué no vamos a comer tararira? Bueno, eso Me encanta comer tararira, es la más rica del río para mí. Para mí me encanta comer la tararira. La verdad, a mí me encanta. Pero yo respeto eso, ¿no? Yo como las tarariras que es más o menos 1 kilo. Las comunes, las tornasol no, por el tema de los parásitos. Pero yo como tararira sí. Hola gente, buenas noches. Marcelo saluda de San Carlos. Les hago una pregunta. ¿Qué peces le parece más sabrosos, los de agua dulce o salada? Muy lindo canal. Bueno, yo creo que tenemos peces de los dos lados, ricos. La tararira de agua dulce para mí está en top 1. Me encanta. La boga, top 2. Estoy hablando de comer, no estoy hablando de pescar. Capaz que cambie los top, pero para comer tararira, boga, lenguado de agua dulce, bagre, cuarto. Y por ahí me quedo. Pejerrey quinto, agua dulce. Y después de agua salada, como top 1 pongo la burriqueta, lenguado 2, brótola 3, corvina negra 4, pejerrey 5. Estamos hablando para comer. Para pescar cambia los... Nosotros no lo sabíamos, dice pescar en familia. Bueno, está bien no saber, está bárbaro. A mí me encanta no saber porque tengo lugar para cosas que uno puede saber. O aprender, por supuesto. Sí, a rayo del sol, obviamente. A rayo del sol cualquier pez se pudre, por supuesto. Buenas noches para todos, dice Fernando Ojeda. Espero que se encuentren muy bien. Muchas gracias noches, igualmente. Fernando. Buenas noches a toda la vida comiendo, Ah, durazno con gusano y tornasoles también. sí, bueno, está bien. O sea, Ay, sí, yo me acuerdo cuando agarraba los duraznos en la casa de la abuela, que tenía un gusano y pero yo no estoy diciendo que... a veces se me pasaba, que ya se ve que me lo había comido ya, porque encontraba solo la casa, la parte fea. Yo no estoy diciendo que no coman porque se va a hacer mal, que se van a morir, no. Yo lo que estoy diciendo, la experiencia que tengo, y gracias a Dios que tengo para aprender muchísimo, y eso es lo que me gusta compartirles. Buenas noches, ¿cómo le va? Dice, tirando línea. Joel C. Vamos arriba, el... Mejor febrero de hace años. Hay que aprovechar la salida de pesca. Hoy fui a Paso Severino, mucho cabeza amarga. Fui con bollita con mi hijo de 6 años. Bueno, qué mejor pesca que esa, que hiciste una pesca con tu hijo de 6 años. Es algo espectacular. Es relativo lo de la masa y el maíz, dice. Todo depende del lugar donde vayas. Es difícil de entender y de explicar. A veces da resultado y a veces no.
Sí, cuando no, a veces cuando no da resultado es cuando no pescas. Pero cuando pescas, yo estoy hablando de cuando pescamos. Yo digo cuando pescamos, porque cuando no pescamos, ¿qué resultado vas a tener? Ninguno. No sabes si la masa no anduvo, si puse mucha vainilla, o si le puse poco adobo, o si le puse torta de chocolate. Cuando no pescamos, no pescamos. Yo estoy hablando de que cuando pescamos, tiramos una masa con el maíz. Sacaste la carpa, bárbaro, sacaste foto, mostraste, subiste al Facebook, subiste en las redes sociales, todo el mundo te felicita. Hay algunos que te dicen predador, son depredador, que te tenías que devolver, bueno, etcétera, miles de cosas. ¿Qué te funcionó, la masa o el maíz? Esa es la pregunta que tenés que hacerte, o hacerse. Yo, para mí, es la masa. La masa es lo fundamental para la carpa. El maíz, porque tenemos que colocarle algo en los anzuelos. Yo estoy seguro que si tiramos una masa X que funciona y en los anzuelos lo ponemos palitos de un sarandí, la vas a pescar igual. Si ella cruza y ve, empieza a succionar. ¿Qué empieza a succionar? Vamos a empezar fácil. ¿Qué empieza a succionar? La masa. Va a succionar los palitos y se va a clavar. No es el maíz. Así que no. Y evitamos un montón de cosas. Las latas que abrimos, que llevamos para pescar, no la dejan tirada. Nadie se lastima, como el otro día que me abrí la pata, me llevé 3 puntos con una lata de maíz. Entré justamente para sacar un gajo que había metido ahí. ¿Y con qué me corto? Con la lata. Evitamos eso, no llevamos mugre, no estamos llevando peso. Entonces ponemos la masa en el anzuelo, que el anzuelo tenga un resortecito, que primero quiero probar para decirles, porque si... Primero quiero mostrar que sí se puede, y después, bueno, con la misma masa que ustedes compran, de la marca esta, marca la otra, las que les funciona, o que hay mucha gente que hace su propia masa, van a tener el mismo resultado, o capaz que mejor, y evitamos un montón de cosas. Sí, tengo anzuelos, pero no es que no quiera mostrar. Yo primero quiero... Siempre fui, desde que arranqué el canal, la idea nuestra es mostrar con qué estoy pescando y después recomendarles acá. A mí no me gusta decir, mira, este control es bueno para JBC, Samsung, para, no sé, Sony, y después ustedes los compran y no funciona para ninguna de las teles. Decir eso si no lo probaste. Primero quiero probar que realmente sí funcione y después les recomiendo. Compren esto porque si hay una carpa van a pescar, o lo que sea. Porque hay muchas redes sociales, que hay muchas cosas que dicen, hay muchas cosas, mucha gente que dice muchísimas cosas, que esto es así, porque esto es doblado, porque sí, y no. Y terminamos gastando dinero y no da ninguno de los resultados. Entonces yo muestro esto, y anteriormente subí un video pescando con esto y funciona. Sí, porque yo siempre te pregunté, o sea, mi pregunta siempre fue esa. Sí, son ricos los sábados. ¿Por qué tengo que ponerle maíz? ¿Por qué no puedo ponerle el anzuelo a la masa? Ahí va. Y la masa se salía porque no tiene donde Porque agarrar. si va chupando ahí, exactamente. succionando. ¿Cuánto vale el sorteo? No entendí la pregunta. No vale nada. Bueno, otra cosa también, yo en ese sentido soy muy sincero yo. Muy no, demasiado sincero. Yo para mentir solo que me estén agarrando de acá y digo, bueno, o mentís o te tiro para abajo, bueno, no me queda otra que mentir. Si hay alguien que está acá, que está esperando el sorteo, tranquilos, no es obligación de estar acá. El sorteo es porque la casa de pesca La Currica me lo regaló y yo quiero regalarse a ustedes, pero si están apurados o quieren hacer otra cosa, vayan tranquilos, no hay necesidad de estar acá. Bueno, Grabamos sí, en casa, grabamos, sí, sí. pero está. Vamos a ver qué sale de ahí. Grabamos, sí. Entonces la masa para las carpas es cebada o carnada, dice. Pregunta.
Raúl Rocha. Y yo para mí que es... Yo qué sé, yo para mí la carpa se alimenta... Los dos juntos para mí. Sí, Porque al mismo tiempo que se ceba, succiona los pedacitos de lo que venga ahí. cuando hay carpas ahí en la barra Santa Lucía, es tanta masa que le tiran, es tanto, unas con vainilla, otras sin, otra con pollito bebé, está sumamente cebado eso. Está sumamente cebado. Que uno pesca con una masa blanca y dice, no, la pesqué con masa blanca. Al ratito al lado sacan, no, yo pesqué con masa negra. El otro saqué con una masa azul, yo saqué con otra masa amarilla. Ahí no da para saber. Hay que ir a un lugar que haya carpa y probar con algo y tal. Y que ese Porque algo yo ya he pescado y tal, no video, carpa con camarón, no, con langostino ¿Y con camarón? y con mojarra también. Sí, sacamos carpa. Entonces está. Solo en el anzuelo, ¿no? Sí, sí, en el anzuelo. Sin más nada, el anzuelo y... Y ya he sabido de gente que pescó con lombriz también. Yo nunca pesqué con lombriz, pero está. Bueno, me retiro, dice buen descanso, bueno, buenas noches para todos. Sí, también usamos goma goma eva, Diego. También, sí. Pero es como una carnada artificial, como la Sí, bicha, la tararira es deliciosa, me encanta, sí. como la bicha succiona el cebador succiona eso sin querer y se termina pinchando. Que descanse, Matías. Bueno, muchos ¿Algún consejos lugar que tuyos me han recomiendes servido. para pescar tararira? Dice. Sí, Complicado. sí, acá cerca es La complicadísimo. tararira tenés que buscarla, tenés que Sí, la cerca, tararira es un animalito que a mí me encanta ir a pescarlo. Y lugares cerca hay tararira, sí hay, pero el tema es que tenés que caminar mucho. A mí me han dicho, sí, pero Costa Hermosa ahí no hay nada. Lo que pasa es que, Ahí en claro, Costa Hermosa ya hemos sacado, en la represa Canelones ya hemos sacado tararira. En Paso Apache ya hemos sacado tararira también. sí, el tema de la pesca de la tararira es muy sencilla, pero hay que dedicarse mucho. Hay que dedicar. Yo he visto mucha gente que dice, pero yo fui a Costa Hermosa y no hay nada, porque me han dicho, me mandaron mensajes, no, me dijiste que ahí había pescado, que no sé qué, que no hay nada, tuve toda la noche. Bueno, toda la noche de ese señor, que yo no voy a decir quién es, se llegó, hizo un fueguito, hizo un asado, se tomaron 2 litros de whisky, se estiaron toda la tarde, de tardecita hizo un lance, al otro día se levantó, fue a revisar la caña, no había nada, y dice, acá no hay nada. Bueno, yo no sé qué pretenden, vos. La verdad que la justa no sé qué pretenden. Cuando yo digo voy a pescar, yo voy a pescar. Estoy en la orilla y día y noche. Obviamente que si voy a pasar una semana, no voy a estar una semana pescando, pero yo para mí el pescador es una palabra muy sagrada. En el sentido, si voy a pescar, me dedico. Bueno, me dediqué 24, no te digo 24, pero 12 horas pescando. En 12 horas tengo que tener una chance de sacar un bicho. Pruebo, hay gente que la cabecita de él tira a fondo y insisten a fondo. Acuérdense que el pescado no anda siempre en el piso. Anda a media agua, a 3/4 agua, a 1 metro del agua. Prueben con boya, prueben un poquito más hondo. Hay pesca que se tira a fondo, que hay una boyita que pueda levantar la carnada. La boga no anda muy en el fondo, la boga es media agua, y si andan en el fondo andan acardumadas a 1 metro o sea, en fin, hay pesca en pila, en cualquier lugar es pesca. El tema es que, claro, Johnny, vos fuiste, pescaste y yo fui, no. Bueno, está, lo que pasa es que si vos te tomas 3 litros de whisky de tardecita, te acostás a dormir, el otro día tiras una caña sin carnada, obviamente que no te va a pescar nada. Pero hay pesca. Nosotros tenemos video con goma eva también. Hay pesca en pila. El otro día fui y sacamos con 16 pejerrey. A mí lo que me extrañó un veterano ya
mucho mayor que yo, capaz que 20 años mayor que yo, y yo tengo 47. Me dice, pa, es la primera vez que veo que yo soy pescador viejo de pejerrey que sacan pejerrey en esta época. O sea, vamos arriba, o sea, es fácil la pesca, no es un cuco. Lo que, ahí, por ejemplo, como cuando fuimos con mi sobrino al Darwin, en un lugar, en Arroyo Corrales, mucha gente me dijo, vas a ir a un lugar que está muy batido, que no hay una tararira, no hay nada ahí. Pero claro, lo que pasa es que llegan en el campamento y quieren pescar ahí. Claro, está precioso, tenemos sombra, un pesquero que está pelado de tanto caminar, hacen un fogón, el asado, está la cerveza fría ahí y pescan ahí. Que pueden pescar en un lugar que donde van miles de gente por fin de semana. No, hay que caminar, hay que caminar. Y acuérdense, en un par de años, 10 años más, acá va a ser lo mismo. Si quieren pescar, van a tener que caminar. En la Rambla, sí, pero en la Rambla en el 500, en el Libis, enfrente del Libis, allá en el Quibón, en los Fierritos, en todo lo que quieran. El pescado se va a estar cambiando, los bancos de comida se cambian de lugar. Cada tormenta que venga, surestada, se cambia de las comidas de lugar. Y la pesca es igual. Con cangrejo también hemos sacado, sí, carpa. Incluso hemos Y también pasa la otra, yo fui a un lugar que abunda la carpa, pero es tanta la cantidad. Fuimos en una época de desove y no comían, por más que tirarse en el anzuelo. Yo probé con currica, una currica más grande, obvio, con un anzuelo a media agua, porque ellas andaban, yo las veía a media agua. No comía, porque estaban en desove y no comen, obviamente. Agarré un palo, agarré una horqueta, hice punta y me metí el agua congelada, pero está. Pesqué, o sea, pesqué no, la cacé, la saqué igual, por fiado estoy yo. Punta Negra, a ver si pinchamos algún lenguado. Está bien, hay que salir. Por ejemplo, ahora que apareció Claudio ahí por último, yo estuve 12 horas en Santa Ana y lo único que pesqué fue un peje de fondo. Bueno, está. A veces vamos lejísimos, no pescamos nada, y a veces vamos acá en Capurro y pescar un montón de bichos. Bueno, eso es que el pez esté, nada más. Bueno, ¿cómo anda, Walter? Saluda a todos. Un abrazo, Walter, querido. Ahora también, no sé qué me dijo allá en Punta Negra pescar. Raúl Rocha. Dijo, Raúl Rocha. En Punta Negra, que va a ir a un lenguado. Mira, acá en el Maguá, Claudio perdió un lenguado. Lindo el lenguado, lo perdió. Y no es que lo digo yo, está filmado. Yo digo, deja que yo te agarro la caña y él levanta con el chicote. Pesaba un copo para ahí. Sí, no se dio, se tenía que ir. Son cosas que se tenían que ir. Cuando la levantó a esto del muro, ahí cayó. Se le cayó el lenguado. Un lenguado lindo, precioso lenguado. No era un lenguado de wow, 10 kilos, pero un lenguadito capaz que daba 3, 4 kilitos, capaz que más o menos. Lo que pasa es que no se ve muy bien, pero era un lenguado. Y es ahí en el Maguá. Y a veces uno va al peaje, coso, dedicación, llegar temprano, anzuelo, que lomo de pejerrey, todas esas yerbas. Y no tenés un pique. Y acá el hombre encarnó con un filetito de burel. No, hizo un refuercito. Sí, después se emocionó y puso un buen refuerzo allí colgando. Y bueno, la pesca es así, por eso es tan linda. Bueno, vamos con el primer sorteo. Se terminó la charla, me enojé. Con la gente que obviamente está en el chat. Los que están en el chat, vamos primero con la caña de... ¿Un 80? De un 80. ¿Está? Vamos a salir un poquito de pantalla. Va a aparecer ahí. Vamos a entrar acá donde está. Acá. Vamos a abrir YouTube, pero también, obviamente que vamos a buscar el... Vamos a poner acá... ¿Los pesqueros? Los pesqueros... Los pesqueros en vivo, mirá, salió todo acá.
Acá está. Vamos a abrir este. Pause. No. No, pausa no, No, puedo pausa poner, no. tenés que sacar eso. Vamos a esperar a que pase el reclame este. Saltamos. No, gracias. Salió de todo un poco acá. Vamos a entrar acá. ¿Qué te pasó? No ¿Otra sé, vez? como que me salió varias pantallas, no entendí. Vamos a esperar a que salga el... ¿Cómo varias pantallas? Está listo. Vamos a copiar el link de este video. Pero no se ponía, se copiaba el link ahí en un coso. Sí. No digas cosas, María. Bueno, la aplicación, el programa es. El coso, vamos a pegar acá. Tiene que salir nuestro Ahí video. sale, claro, ahí sale. Ahí va, ahí está el programa en vivo. Se olvidó, pobrecito. Sí, me olvidé, son muchas cosas. Cargar comentarios. Gelito. Cargar comentarios, espero que vean todos ahí. Vamos por una caña de esas, vamos a poner continuar. Ganadores 1, filtrar duplicado sí, porque no vale 2. No vale dos comentarios de la misma persona. Ah, hay bastante. Pues poner un suplente por los dos. Porque, como siempre decimos, es para acá, ¿no? Miembros y menciones. Suplente 1. Un suplente. Bien. Aparte que tiene que estar, ¿no? Esta Sí. persona, porque si no está. Ah, sí, si no está, es un minuto. Bueno, comenzar. Se lleva la cañita ahí de 1.80, dijimos. Alcanzame allí el papel que. Federico Díaz. ¿Eh? Federico Díaz. Y el suplente es. Y la lapicera. El suplente es Ignacio Echevarne. Porque vamos a pintar de quién. ¿Quién Bien, sabe? voy a abrir acá el chat. A ver. ¿Por qué tantos Carlos acá? A ver qué pasó. ¿El chat para qué vas a abrir? Para ver si aparece el... No es por número, es por sorteo de... A ver, Federico no, porque Díaz. él estaba poniendo Carlos. ¿Para qué? Bueno, Él está torciendo, ¿viste? Federico Díaz o el suplente Ignacio Echevarne. Ahí pone a ver quién está ahí. Arriba Federico. Arriba Federico, No, vamos no, arriba. tiene que escribir a ver si Sí, está. tiene que porque escribir si no- Federico. Federico Díaz. Vamos a esperar hasta No digan 23. felicitaciones, espere que 23. aparezca. A ver. Federico Díaz. ¡Estoy! Bien. Bueno, Federico, felicitaciones. Voy a Te poner ganaste acá. la caña de 1.80 que presentamos hoy. Federico Díaz. Caña. Voy a hacer una captura de pantalla. Esperen porque se pello 1.80. acá. Bueno, Nuevo. ahí ya está. Ah, Vamos a guardar esto. Ya quedó guardado. No sé ni dónde quedó guardado, pero está. Queda guardado, sí. Bien. Bien. Bueno, acá está. Esto lo pego ahí en la caña y se va para el currículum. Bueno, felicitaciones, Federico Díaz. Ahora vamos por la caña o por la linterna. La linterna. La linterna. Bueno, la linternita es esta que está divina, preciosa, como yo ya mostré hoy. Voy a mostrar de vuelta. Hay que apretar este botón, gente. ¿Vieron este botoncito negro acá? Hay que apretar acá para abrirla. ¿Está? Ahí se abre. Y ahí está adentro, están los cables USB para cargarla.
Tiene para cargar en el auto. Y lo que me gustó que dura muchísimo. O sea que para las pescas nocturnas que hacemos en la playa, arroyo, en laguna. Y para cerrar lo mismo. Ay, que me quedó un cable acá, perdón. Esta es la de 1.80. Ahí va. Esta es la linterna. Yo la primera luz que ustedes miren esta, la segunda opción les dura muchísimo, ¿está? Miren lo que es, la segunda opción. La tercera apaga. La primera opción no les aconsejo. La segunda, aprieten 2 veces. Esta segunda opción dura muchísimas horas. ¿Estamos? Y la tercera obviamente que más. Yo mostré que está apuntado y pegado Sí, ahí. sí, eso. El regalito lo levantan allá en la casa de pesca de la Currica, ¿tá? Acuérdense, en dos clics y queda en esa opción, que es demasiada luz. Miren lo que es. Para encarnar y todo eso. Vamos por la linternita entonces. Linternita. Vamos a poner la linterna. Vamos a entrar acá. Vamos a salir de pantalla de vuelta. Porque tenemos que, obviamente, que hacer el sorteo. Felicitaciones, Federico. Vamos a hacer acá. Obviamente que Federico no juega ahora, ¿no? Ya está, ya ganó. El premio que será otro. Vamos a pegar el link acá. Que comience el juego. Para un poquito que tengo que entrar de vuelta acá. Pero no entiendo por qué se me fue la... Tienes que copiar, pegar. Sí, ya lo hice. Ya lo hice. Ah, bueno. Ya lo hice, para un poquito. Los pesqueros. Uy, los pesqueros. Salió. Videos. Estamos en YouTube. Perdonen, esto es... No estaba escribiendo. Vamos a quitar acá. ¿Por qué sale una banana ahí? ¿Dónde? Entra ahí. Entra ahí, ya entras en el canal. Sí, sí, porque está ahí. Entro acá. Está. Ahí Acá estamos. está el vivo. Porque tengo que copiar el link de arriba. Copiar. No, porque a mí me gusta que vean, porque si no... Ujú. Pegar. Comenzar. Bueno, ese es el vivo. Cargar comentarios. Bueno, va por la linterna ahora. Acá estoy, dice el Bertico, mirá vos. El Bertico en detalle en los sorteos, eso seguro. Bueno, continuar. Suplentes. 1 por los 1. dudas. Duplicados no, porque Muy bien. comenzar. Por la linterna, vamos. A ver. La linte. La linte. Dame un poquito de agua, por favor. La linte. ¡Ah, qué rápido! Alex JP. A ver quién es el suplente. Lorelei Saldivia. Bueno, si nota Alex JP, se lleva Mauro Pescador. Mauro Pescador o la señora. Bueno, vamos a esperar un poquito, si no, se lleva el suplente. ¿No dejaste ahí el coso de Alex? Bueno, perdón. Alex JP. JP. O el suplente Lorelei Saldivia. Mira, Saldivia, el del... Vanessa Saldivia parece. Es pariente, capaz. Sí. Lejano. A ver, Alex JP. Sí, estoy. Sí, estoy. Bueno, se lleva la linterna. Pará, a ver, déjame apuntar porque ahí está. No, Sí, Mauro, no. No, estoy dijiste vos, pero en realidad es tu señora, Lorelei. JP. Ah, Lorelei también está, pero el primero ya apareció, que es Alex Eran JP. suplentes ustedes. Claro, ustedes eran suplentes. Si no aparecía el... Alex JP. Bueno, está, se lleva la linterna. Ahora sí. Para que voy a sacar una captura de pantalla. Permiso, un poquito. Permiso, nuevo. Porque después lo vamos a publicar eso. Ya quedó, muy bien. Bueno, muy bien. Ahí está. Ahí está, por el Alex. JP.
La levantan allá en la casa de pesca la currica. Ah, el Piltrafa quiere la linterna, mirá vos. Que lo tiró. Lorelei, felicitaciones, dice. Bueno, muy bien, Bueno, vamos por la última. La caña, creo que la... ¿Cuánto es que mide? 2. 1,80 una es una y la otra... 2.10. 2.10. 2.10. Estoy transpirando, y eso que no soy yo que No, estoy es que jugando. hace calor. Hace calor. Sí. ¿Crees que prende el aire un poquito? No, ahora es tarde. ¿Eh? No seas amarreta, muchacha. Es ¿Qué tarde. bichito gasta poco esta? Es un fitito, no te gasta nada. No, pero yo estoy con calor, Está calor, sí. Sí. Bueno, Kevin se ríe. vamos por la caña. Sí, Kevin se ríe. ¿Va a dar un mate, muchacho? Sí. Kevin se ríe, pero chupa todo el mate él. Bueno, vamos con el tercer premio. ¡Qué disparate! Un aplauso para la currica. A mí Vamos me arriba. hubiera gustado probar la caña, ¿viste? Pero está. Sí, no, pues la caña se nota que es un cañazo. Eso. Está, pero a ver. El tema es que me da cosas como pescar con el puntero ese que parece un micrófono. Bueno, me hubiera gustado a ver cuál es la sensación que para poder transmitirle a ustedes. Bueno, pero si esas cañas hubieran llegado cuando estaban las corrinas negras, obviamente que las iba a probar, ¿no? Me Pero encantaría. no. Aire, sí, aire, aire. Todos votemos aire, aire. Vamos a prender aire. Tenés razón, Sonia. Siempre tenés razón. Tenés que cerrar acá el Sí, ya lo pago. extractor. Aire, aire. Hasta que... No te pasé Paso Moreira, ¿conocen? No. No conocen. Ahora sí, dentro de un ratito está fresquito acá Paso adentro. Moreira. Está calor, ¿Vos conocés Paso Moreira? La currica. ¿Eh? No es por nada, pero... ¿Conocés Paso Moreira? No, no Yo conozco. no conozco. No conozco. No conozco. Algo a destacar. La currica, loco. Me saco el sombrero con la currica. Los viernes, todos los viernes, me llaman por teléfono cuando no voy, porque obviamente estoy trabajando en otro lugar. Me dicen, Johnny, vení a buscarte algo para sortear. Y yo, muchas veces, y lo digo acá porque seguramente uno ya esté mirando, yo digo que no. Porque no me parece justo siempre que me estén regalando. Ahora el fin de semana que viene No, voy a ir a la casa de pesca El Cangrejo Rojo. no hay que abusar de la gente. No, obviamente, abusar no me gusta tampoco. Si ya nos dan las cosas para pescar, Sí, las cosas para pescar, la mayoría, bueno, carnada, la anzuelo, mayoría plomada, no, todo nos dan. carnada, plomada, anzuelo, líneas, riles, nos da todo. Entonces digo, y encima nos regalan para darle a ustedes, me parece abusar. que es abusar. Entonces muchas veces yo digo que no me dé. Este fin de semana que viene, si Dios quiere, vamos a estar presentes acá con algún regalito de... Mirá quién apareció. De Alejandro el Cangrejo Rojo. ¿Quién? ¿Pareció? Para el próximo, si Dios quiere, vamos a estar regalando del pesquero. Que el pesquero hace rato que me está diciendo para encontrarnos para... Sí, lo que pasa es que me da no sé qué también, porque él está allá lejísimo, está. Sí, están lejos ellos, sí. Pero está, tenemos No, que no hacer... tenemos como más Y que para, nombrarlo. para de aquí 2 o 3 fines de semana vamos a estar hablando con el líder de la pesca, que yo sé que no hay ningún tipo de problema porque ya me han ofrecido, pero yo también dije que no. Aclaro, ¿no? Yo también dije que no. Porque el tema es que yo le dije al líder de la pesca, bueno, te promocionamos. Si ves que va suscriptores o clientes o amigos nuestros a comprar ahí, bueno, esto es una caricia al alma y bueno, espero que ellos también nos acaricien el alma con algún regalito para ustedes. Y yo creo que sí, la verdad que yo veo al líder muy contento. ¿Quién apareció? Y la líder, Gustavo Cano. Vamos a mostrar lo que nos hizo sí. Gustavo Cano. Y vamos a recomendarlo a la gente. Que me la colgué y digo, me la voy a colgar y quedé arrastrando en el piso. Ay, El hombre en la currica es un crack. Le compro la carnada y él siempre
es un fenómeno. Y ella también, la Lili. Ah, la Lili sí. Es una cra ella también. Esto, ahora que apareció Gustavo Cano, mirá lo que me regaló Gustavo Cano. Sí, hermoso, ¿está? Miren, Ya los lo pesqueros usamos. arriba y la currica acá abajo. Y ya hay caña acá adentro, ¿no? Sí, obvio, ya lo usamos. Acá están las dos Lure No Killer nos y una dimos cuenta de Ocean. mostrar cuando fuimos a pescar. Sí, pero estamos mostrando acá en vivo. A ver cuánta gente hay. 90 y a mí me marca 95. Bueno, no importa. Miren qué bonito que está esto. Pueden, ojo, ¿no? Acá pueden poner Ricardo Sainz, pueden poner Silva Pereira, pueden poner Carlos Larrañaga, pueden poner luego fulanito, pueden El poner el líder líder de de la la pesca, pueden poner lo que quieran. Pesquero, lo que se le El antoje. pesquero, ¿está? Miren la calidad Hay de de esto. varios colores, varios. Miren, a ver, acá, Mm. acá abajo, cuero, No, aparte que... Cuero. Sí, sí. firme. Aparte se lo da con garantía. Dice, vaya, por casualidad se le desprende Con un cosito forro. de esto. Se le desprende. Pará que te lo uso. ¿Qué? Se le desprende algo de esto. Gustavo, mirá, se me desprendió un no sé cómo se llama esto, un botón, no sé cómo es. Se me desprendió garantido. Vayan, él se lo da a otro. Miren lo que es. Buen material. Aparte adentro, un cierre espectacular. ¿Me escuchan? Me encanta esto. Forrado. ¿Está? Las cañas van con un forrito. No sé qué forro tiene adentro. Es Pero como guata, ¿eh? sí, es como una guacha. Tomá. Gustavo, muchísimas gracias por el obsequio. Cualquier cosa, si precisan, el número de Gustavo yo les paso. O se contactan conmigo, yo les paso el número de Gustavo para que le haga. Él hace por mayor, por menor, para un pescador, la medida que quieran. Gracias, Gustavo. Te lo digo acá, que estás presente. Muchas gracias. Pescando con Soy conocido, Gustavo Cano, muy buenas fundas. En Punta Gorda soy Gabriel. Bueno, ahora tienen un celular solo, por eso están. Me encantó ese regalo que hicieron, que lo disfrutes. Cualquier regalito es bienvenido, por supuesto. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Sí, fue un regalito de... Johnny, ¿dónde lo conseguís? ¿Lo qué, mi negro? Decime. ¿En la funda? ¿La caña? ¿La linterna? No sé. ¿A qué te referís? ¿La funda? Si es la funda ya te digo. Yo lo promociono en el canal, John. Yo lo promociono en el canal. ¿A quién promocioné en el canal? No sé si es Gabriel o Sonia que trae. Bueno. La funda. Para que ya te paso contacto. Para. Ojo, si le compras una funda a él de parte mía, seguramente te hago un descuento. Seguramente no. Te va a hacer un descuento. Va ahí, número. Déjeme confirmar. 93 965 965 965. Te faltó la S. Ahí fue. Ese es el señor que hace la funda. Hablarle a él de parte nuestra, que te hace un descuentito ahí. No pasa nada.
Yo lo promociono en el canal. Ahí quedó. A ver. Muy bien. Bueno, vamos por el próximo regalito. Ya me lo agendo, dice. Vamos por el próximo. Acá. Vamos por la caña ahora, ¿no? Tengo que copiar la transmisión acá. Copiar. Cargar comentarios. Me imagino, ¿no? Me imagino que todos los que están presentes pusieron el dedito para arriba. Me imagino. Miren que yo sé quién puso y quién no, ¿eh? Acuérdense que están con un técnico, ¿va? Bueno, ganadores y suplentes. Filtrados no. Continuar. Pusieron los likes para los pesqueros. Lo pusieron. Comenzar. Bueno, el último ganador del día de hoy. A ver si está presente, si no, se gana el suplente. Valentina, con el mensaje tremendo que puso Oli. Y el suplente es Raúl Rocha. O sea, si no está Valentina, se gana Raúl Rocha. Valentina a la una. A ver, Valentina. Valentina. ¿Apareció? No, lo que pasa es que va atrasado, recién va. Recién salió. ¿Yo? No, por ahora no. ¿Qué pasa? Que tenías que haber dejado el Valentina. nombre de ella ahí. Valentina. Bueno, un minutito, ¿no? O si no, se gana el suplente. El suplente, a ver si lo conozco. A ver. Raúl Rocha, no recuerdo, a ver. A ver, tiene una foto con una corvina, ¿no? Una foto con una corvina en la Rambla. Yo estoy. No sé, Ahí Valentina. está. Acá dice. Ah, muy bien. Bueno, digo, me dio lástima por Raúl. Ay, ay, ay. Vamos a hacer una captura de pantalla. Esperen un poquito. Nuevo. Valentina. Bueno, muy bien. Valentina, acá. Bueno, los ganadores, recuerden, tienen una semana para levantar los premios. Hoy es domingo. Hasta el próximo domingo tienen para levantar. Si hasta el próximo domingo no levantan los premios, vuelven para casa y se vuelven a sortear. Esa es la regla, ¿está? 10, ahí está. Y voy a poner el papelito afuera en la funda, porque este sí tiene funda. El otro no tenía. Ahí va. ¿Y es de acá, de esta funda? Sí, sí. Está. Sí. Hay una caña que no tiene funda, porque me la dieron así, y esta sí tiene funda. Y bueno, la linterna vino sin su caja. Está Bueno, así, está. así. Puse Está ahí genial, Valentina. gente. Espectacular, espectacular. Recuerden, hasta el próximo domingo tienen tiempo para levantarla en la currica. Denme tiempo. Mañana no puedo llevarla. El martes sí llevo a la currica y va a estar disponible desde martes hasta el domingo. El domingo a las 9, las que no se llevaron a la currica me los traigo de vuelta para casa. Más sorteo. Yo no Pará, no somos He millonarios. ido allá, yo no sé si han levantado las otras cosas. Bueno, si no levantaron, traemos No para sé acá si ha el sorteo. quedado ya o porque habían cosas ya, pero no sé si levantaron. No le he preguntado a Lili ni a Carlito Sí. si quedaban. Sí, si hay algo... Ah, la pucha, te asustaste. Se cayó. ¿A partir de cuándo se puede pasar a retirar, Johnny? A partir del martes. ¿Tá? A partir del martes se puede retirar en horario de la ¡Oh, tarde. qué macana! Dice. ¡Qué belleza! Disfrutarla, dice Gustavo a Raúl. Qué bueno. Y bueno, está.
Agradezco por este medio y a todos los amigos. Que concurrieron a la feria de cañas. Ah, y bien, bien. Después, antes de retirarme. próximamente haremos otra y por supuesto agradecer a Johnny Noy por el apoyo permanente. Bueno, vamos a organizar una fecha. Aún no está nada claro, porque yo quiero hablar con Néstor y Lilian y la Paloma, por supuesto, por el lado de allá. Después de acá, Noelia, Kevin, John, Gemma, el Bocón y el Jao. Vamos a organizar un día. Tiene que ser un sábado tal vez o un domingo. Me gusta más el domingo. En el horario de la tarde. En la casa de pesca líder de la pesca. Para que muestre sus productos y para que venda. Y obviamente vamos a estar nosotros. Así ya charlamos un ratito. Nos conocemos con mucha gente que está. Para conocernos, en fin. Y organizar alguna pesquita allá en la casa de pesca del líder de la pesca. Así que ya quedó todo dicho. Es para venta, decir. Es para venta. Que vayan a obviamente. comprar. Sí, sí. Y si quieren llevar algo para picar, nosotros encantados. Tipo para un picar. showroom, como dicen. Claro, algún aluminio para tomar. Nos vamos en taxi después. Bueno, gente, que pasen bien. Muchísimas gracias a todos. Saliste segundo vos, Raúl, Qué bandido que sos. Hasta para segundo serví vos. Dale, este igual. Yo a la siempre antena lo no veo. se puede entrar más. Santa Lucía dice. ¿Cómo no se va a poder, Gustavo? Un hombre grande. ¿Cómo no se va a poder? No, Soña preguntó. Se puede, sí, pero el tema es que no podés ir por el camino habitual. Ahora tenés que ir por los juncos con el barro por la rodilla. Yo y Noé siempre fuimos ahí, siempre. Siempre. Pero claro, lo que pasa es que ahora, antes estaba, ahora estaba fácil. O Ahora- sea, antes de tener el calla íbamos por los juncos, por un camino ahí, Claro, pinchando, ¿no? Pinchándome yo, pero está. Sí, Que sí. caminaba como una cuadra, cortando. No, más. Más por Sí, ahí. 2 cuadras y media son. Sí, vas por barro y junco y todo eso, está. pero Hay algo- como un caminito cuando está abajo, lo único que va a pasar es que va a pisar un cangrejo, después más nada. pero está, después que entrábamos con, Lo entraba con calla único, yo. lo único malo, entre comillas, que de tardecita crece y bueno, si entraste con el agua por la rodilla, a la vuelta te vas a ir con el agua por el pecho, pero más allá de eso, Claro, cuando- que yo traiga Noelia la falda no pasa nada. Como cuando fuimos para el lado de la izquierda, a un pesquerito que hay allí. Entramos bien, pero a la vuelta estaba, el agua estaba, me daba por la cintura, me daba ya. La vez que fuimos al pesquero, ¿qué? Y si a vos te daba por la cintura, a mí me daba por la rodilla. Claro, por eso. Nah, es porque es chica. Bueno, gente, que pasen bien. Espero que hayan pasado un grato momento con nosotros. Disculpen que si soy medio sincero, es que soy así. Sí, no, la moto ya la irías a tener que dejar ahí en la palmera donde dejamos el auto. Siempre. Chau, Y gente. bajando. Chau. Miren, son 23:46, ya casi medianoche. Mañana entro a las 5 de la mañana. Que Sí, pasen como quien bien. dice, fueron 2 horas casi. Hasta el próximo par de video. Los queremos mucho. Dios los bendiga. Chau, 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 chau. Chao. Chao. Nos vemos. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight.
I've been all around the globe trying to protect your soul.